Yo quiero invitarle que pueda ir a la Biblia. Quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al libro de Números. Números. Números es un libro de la Biblia. Números, si usted no lo conoce. Números. Es un libro interesante que se trata mayormente de números. Habla de números. Si usted lo lee y usted navega por todo el libro, yo le invito para que lo lea. Si usted nunca ha leído el libro de Números, lea el libro de Números. Le extiendo la invitación. Números es un libro que tiene que ver con todo el registro de la historia de Israel en el desierto. La historia registrada con números, con datos, porque Números es un libro histórico del proceso del pueblo de Israel. Usted y yo tenemos que conocer algo. Si no lo conoce, se lo explico brevemente. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 12, el Señor le prometió a Abraham, lo escogió para utilizarlo, primero para darle un hijo en la vejez, un hijo que iba a ser el testimonio de que lo que Dios estaba diciéndole era real. Y entonces Abraham, a sus 99 años de edad, tiene a su hijo Isaac, nacido de su esposa Sara de 90 años. Ya eso era milagro. Y la Biblia dice que nace Isaac, y la promesa que Dios le hace a Abraham a través de Isaac es que le dice: Abraham, de ti van a salir descendientes tuyos, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Cuéntalas, si puedes contarlas. Así va a ser tu descendencia de Isaac. De ti, Abraham, haré una nación grande. No quiere decir que el Israel de hoy es el Israel que adora a Dios y agrada a Dios y exalta a Dios. No, hoy en Israel hay mucha gente que necesita a Cristo. No quiere decir hoy que por ser israelita entra en esa promesa, pero en aquel tiempo era la promesa del Señor para todo israelita. Hoy, después de Cristo, todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados para adquirir la entrada a la eternidad con Él. Pero le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. E Israel, hasta el día de hoy, sigue siendo una nación grande. Si usted no conoce cómo funciona hoy el mundo en que vivimos, le cuento un poquito. Nosotros hoy habitamos en todavía la nación más importante del planeta, disputándose ese puesto, esa posición, pero sigue siendo Estados Unidos el lugar, la nación más prominente del mundo, y el aliado número uno de Estados Unidos es Israel. Israel se convierte, por ende, en ese grupo de naciones poderosas en el mundo. Sigue siendo Israel una nación grande, como se lo dijo el Señor a Abraham. Y esa promesa de Dios a Abraham no se cumplió con Abraham, no se cumplió con Isaac, su hijo, no se cumplió con su nieto Jacob, no se cumplió con ninguno de ellos. De hecho, con Jacob, recuerda, si usted no lo sabe, si no se lo cuento, y si lo sabe lo recuerda. Jacob era el padre de José. José, aquel al que algunos le llaman el soñador, porque tuvo sueños que el Señor le mostró, donde le revelaba el futuro que vendría para él y para el pueblo de Israel. Y José termina siendo el administrador del imperio egipcio. Mire, segundo al mando en el poder político, en el poder económico de un imperio, de uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, el imperio egipcio. José terminó siendo gobernador en Egipto. Pero cuando sucede la historia que su familia se encuentra con José nuevamente, sus hermanos, su padre,
La Biblia dice que el faraón, que era el que había dado el reconocimiento a José, muere y cambia de faraón Egipto. Y ahora este nuevo faraón ya no consideraba a José ni a su pueblo como importante en su tierra. Y entonces cambia la dinámica. Y entonces Israel, que ahora era conformado por José y por toda su familia, ahora Egipto toma la decisión de tomarlos como suyos. Ahora eran esclavos. Ahora los sellan como su propiedad. Y la Biblia dice que este pueblo se dolía, gemía, sufría. Pero al mismo tiempo, curiosamente, este pueblo también se había acomodado a ser esclavo. ¿Cuántos en algún momento de la vida nos hemos acomodado a las malas temporadas de nuestra vida? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que está viviendo una temporada de esas que no son las que deseamos, las que queremos, pero nos acomodamos? Y decimos, bueno, es lo que hay, es lo que toca. Ya, el pueblo de Israel se había acomodado a ser esclavo en Egipto. Y ahí estaban, un día se quejaban, porque a nadie le gusta ser esclavo. De repente en la situación suya usted puede decir, yo estoy como medio ya conforme, pastor. Yo ya, como que ya no pido mucho ya. Alguna vez le ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Yo como que ya estoy enfermo y dice, no, ya así voy a vivir toda la vida. Un día me duele, un día me olvido, un día me acuerdo, un día lloro, un día... así va a ser. Y así que me aguanten. Se acomoda y así estamos. Y así en diferentes áreas de la vida. El pueblo de Israel vivía así. Bueno, somos esclavos, ya está. ¿Y aquí qué vamos a hacer? ¿Vamos a rebelarnos contra Egipto? No podemos, son demasiados. No tenemos ni ejército. Estaban como David, con palos y con piedra. Los que tenían las espadas eran los egipcios. Y entonces no había mucho que hacer. Estaban ahí esclavos. Y la Biblia dice que Moisés, a quien el Señor escoge también, un muchacho un hombre que de niño terminó siendo adoptado por la hija del faraón. Creció en el palacio real. Creció en el palacio del faraón en Egipto. Pero era israelita. Era israelita de pura cepa. Pero creció como egipcio. Y creció como muchos de nuestros hijos de repente están creciendo en este país. Con una lucha de una doble identidad. Que camina diciendo que es mexicano, que es hondureño, que es guatemalteco, pero nació aquí. Así que en realidad no es hondureño. Pero mira a sus papás y son come baleadas los dos. Dice, yo soy hondureño, entonces. Y en la casa hay un cuadrito que dice, viva Honduras. Dice, yo soy hondureño. Y entonces responde de dónde es, depende de quién le pregunte. Así era Moisés. Moisés sabía que era israelita. Era de madre y de padre israelita. Él sabía eso. Pero también sabía que creció como egipcio. Así que tenía un poco el corazón dividido. Según como le tocaba, así se identificaba. Para comer era egipcio, pues comía bien en el palacio real. Pero cuando estaba en los campos, cuando supervisaba los trabajos del imperio, ahí se sentaba y se hacía camarada de los suyos. Ahí en el campo los que trabajaban como esclavos eran los israelitas. Y allá se sentaba como israelita y bromeaba como israelita. Y entonces habían otros egipcios que maltrataban a sus compatriotas israelitas y él se le encendía la sangre.
se indignaba y se molestaba, pero al mismo tiempo dormía en cama del palacio del faraón. Era una vida un poco complicada. Así como usted y yo tenemos que entender que muchos de estos niños que hoy están creciendo en esa situación, tampoco es fácil. Porque a veces le decimos, diga que es del Salvador. Y nunca ha ido. No conoce nada más que Bukele o las pupusas. Así estaba Moisés. Y Moisés crece, se vuelve un hombre. Además de que tenía ese problema Moisés de identidad. Moisés era un hombre que tenía muchos defectos. Era muy enojado. Era impulsivo. ¿Dónde están los impulsivos aquí? Nadie quiere decir sus defectos. Moisés era un hombre impulsivo. Era un hombre impetuoso. Era un hombre que se enojaba rápido. ¿Cuántos de aquí se enojan rápido? Así era Moisés. Se enojaba rápido. Y que no lo apuraran mucho porque se le trababa la lengua. Era medio tartamudo Moisés. No hablaba bien. Moisés era de los que no se le expresaba bien. ¿Usted ha conocido gente que le quiere platicar algo? Usted le dice, ¿y cómo le fue? Me fue bien, ¿verdad? Sí, bien. Moisés se trababa para hablar. Se le complicaba la comunicación. Así era Moisés. Y el Señor lo escoge. Y le dice a Moisés, te escojo a ti. Para una misión, Moisés. Para que saques a mi pueblo. Mi pueblo, le dice el Señor. Mi pueblo. O sea, siendo esclavo, seguía siendo para Dios su pueblo. Le dice, te escogí para que saques a mi pueblo. Porque ya le puse fecha y hora de vencimiento a la esclavitud de mi pueblo. Mi pueblo no seguirá siendo esclavo de Egipto. Ese no es el plan. Se lo dije a Abraham. Se lo dije que tengo tierra prometida para él y toda su descendencia. Se lo dije que serían una nación grande, no esclavos. Se lo dije que hay propósito perfecto para ellos. No es en Egipto. Y le dice el Señor a Moisés, ve y encárgate de hacer la labor de presentarte delante del faraón y darle la noticia que mi pueblo tiene que dejarlo ir libre. Y pasó una larga historia. Usted lo puede leer en su casa tranquilamente en el libro de Éxodo. Pero hay una parte curiosa que yo quiero compartir en esta noche con cada uno de nosotros. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pasaron en seco el Mar Rojo. Pasaron al otro lado. Y en el otro lado no estaba la tierra prometida. No. De un lado estaba Egipto y del otro lado no estaba la tierra prometida. Del otro lado estaba el desierto. Una tierra árida. No se parecía a la que el Señor le dijo al pueblo de Israel. No se parecía a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Le dijo, fluye leche y miel en esa tierra. Es una tierra de prosperidad, fértil. Es una tierra donde se van a gozar. Pero cuando cruzan el Mar Rojo, lo que hay es desierto. Es un lugar inhóspito, un lugar sin vida, un lugar árido donde no había fuente de agua. El calor abrasador del día era terrible. Y el Señor tenía plan para el pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo, allá en el desierto. Dios tiene plan para su vida y para la mía, allá en el desierto también. Dios tiene propósito para nosotros, aún en medio de las temporadas áridas de nuestra vida. También hay plan, porque el desierto para el pueblo de Israel era la anticipación a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. El desierto era la última parada
antes de entrar a poseer la tierra que Dios le prometió a Abraham, donde de verdad fluía leche y miel. Aquella tierra que dice la Biblia que los israelitas le dieron vueltas a las murallas de Jericó, la primer ciudad de Canaán, la primer ciudad que Dios les entregó a los israelitas como parte de la tierra prometida. Jericó fue el primer territorio que Dios les entregó a los israelitas. Dice la Biblia que le dieron vuelta a la ciudad y vieron, después de 13 vueltas que le dieron a la ciudad, vieron cómo cayó las murallas de Jericó. 6 vueltas le dieron, una cada día, y al 7º día le dieron 7 vueltas más y los muros cayeron. Y mientras ellos daban voces de júbilo, dice la Biblia que la gente entre ellos mismos en Jericó, entre ellos mismos se mataban, y el Señor les entregó la ciudad completa. Así fue, y así va a ser el Señor con muchos de ustedes. Así tiene planeado el Señor para nuestras vidas. Tiene un Jericó preparado, pero antes de Jericó hay un desierto también, porque antes de toda la gloria que Dios tiene preparada, hay desiertos en los que tenemos que ser probados. Antes de que los cielos tronaran, se estremeciera la tierra y el velo que dividía el templo, un velo masivo, una cortina gigantesca que separaba el lugar sagrado intocable para el pueblo de Israel. Antes de que eso sucediera y esa gloria se notara en la ciudad de Jerusalén, tuvo que morir Jesús en la cruz. Antes de lo más glorioso que Dios tiene preparado, habrán desiertos en nuestra vida donde tenemos que ser probados. Seremos probados en el desierto. Y este pueblo tenía un problema en el desierto. En el desierto hacían falta varias cosas. ¿Cuántas cosas hacían falta en el desierto? En el desierto hacían falta zapatos. No se cambiaron sandalias por 40 años. Pero la Biblia dice que en 40 años sus sandalias el Señor las preservó para que no se gastaran. Mire qué lindo. Dice la Biblia que no sabían por dónde ir, y cuando el pueblo de Israel se perdía, se confundía en el desierto, dice la Biblia que una nube que los cubría del sol también los dirigía. El Señor ponía una nube para dirigirlos. Cuando amanecía y el sol empezaba a apretar fuerte, esa misma nube Dios la enviaba y le hacía sombra y cubría el pueblo. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en un episodio de esos, donde no hay un arbolito alrededor y de repente aparece de la nada una nube gigante, de esas que son espesas, densas, negras? No traen lluvia, solo traen sombra. Así era la nube que Dios enviaba todos los días. El desierto era frío en la noche, y Dios no llevó a su pueblo al desierto para acabar con ellos. Dios no te va a permitir a ti pasar por temporadas áridas de tu vida para acabar contigo. Ese no es el plan de Dios. Hay promesa de bendición ahí adelante, pero hay un desierto que tiene que ser atravesado muchas veces. Y en la noche fría del desierto, Dios se encargaba de levantar una columna de fuego que rodeaba el campamento israelita para que el frío no acabara con sus vidas. Y así Dios cuidaba de Israel. Hacían falta otras cosas, pero Dios suplía todo lo que era necesario. Yo le pregunto una cosa: ¿cuántas cosas hoy hay en su vida que le hacen falta? ¿Cuántas cosas le hacen falta en su vida? Reflexione por un par de segundos.
¿qué escribiría en un papel si le diera yo un papel y un lápiz para que usted escriba y usted diga qué cosas le hacen falta? El pueblo de Israel tenía una lista también. Al pueblo de Israel le hacían falta muchas cosas. Dice la Biblia que Moisés subía al monte. Escuche esto. Le estoy haciendo una introducción un poquito larga, pero necesaria. El pueblo de Israel subía al monte. Moisés subía al monte mientras el pueblo de Israel se quedaba orando, esperando que Moisés hablara con Dios. Y cuando Moisés descendía del monte, en una ocasión dice la Biblia que el pueblo de Israel había construido un propio becerro de oro para adorarlo, porque necesitaban, les hacía falta un Dios para adorar. Y decidieron hacer un becerro de oro para adorarlo. Moisés se encendía de enojo. Recuerde, Moisés era enojado. Moisés a veces no controlaba sus emociones. Y Moisés se enojaba con el pueblo. No solo con el pueblo, se enojaba con Dios también. Y decía: qué barbaridad este pueblo, Señor. ¿Qué vas a hacer con ellos? Así era Moisés y así era el pueblo. Pero hay una cosa que al pueblo le hacía falta, curiosamente, que la anhelaban. Se quejaban con Moisés y le decían: hay una cosa que extrañamos de Egipto, es la carne. Extrañamos la carne. ¿A cuántos les gusta la carne? El pueblo de Israel, cautivo en Egipto, comía carne. Eran esclavos, sí, pero es que en Egipto se comía bien. Comían carne. Y algunos de ustedes de repente recordarán o sabrán, si les tocó de repente crecer no teniendo carne siempre. La carne ha sido una comida a lo largo de la historia que ha sido difícil de conseguir. En los inicios del ser humano había que cazar para conseguirla. Para poder comer carne había que cazarla. Y después la cacería fue menguando a lo largo de la historia. Y no todos los pueblos han tenido la oportunidad de tener acceso a comer carne. En muchos lugares la carne es la fiesta del fin de semana, porque solo así se lo permiten. Solo así se puede. Pues el pueblo de Israel disfrutaba la carne de Egipto. Y bien curioso para mí, cuando yo leía esto y reflexionaba, cómo en el desierto le decían a Moisés: ¡qué barbaridad, Moisés! No hace falta la carne. En Egipto comíamos carne y aquí en el desierto no comemos carne. Estamos cansados de no comer carne. Estaban a punto de llegar a una tierra prometida, de bendición, fluía leche y miel. Los ganados iban a prosperar tremendamente. Pero el proceso del desierto, y una de las cosas que reclamó el pueblo de Israel fue la carne. Pero escuche esto, la Biblia dice que el Señor también se encargó de suplir el alimento. Y todos los días Dios enviaba una cosa a la que Dios le llamó maná. El alimento, el sustento. El maná fue el alimento del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. No lo produjeron ellos, no lo cazaron ellos, no lo sembraron ellos. Dios todas las mañanas y todas las noches hacía descender del cielo el sustento. Hay gente que dice: del cielo no le van a venir las cosas. No le diga eso a los israelitas en el desierto, porque del cielo veían venir el alimento. Todos los días, los 40 años de la historia de Israel en el desierto, Dios proveyó alimento. Números capítulo 11, versículo 1 dice, escuche esto. Números 11:1. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse.
de las privaciones que enfrentaba, de todo aquello que ya no tenía. Y el Señor oyó todo lo que decían. Escuche con atención, por favor. Entonces el enojo del Señor, ojo con esto, escuche con atención. El enojo del Señor se encendió contra el pueblo de Israel. Tenga mucho cuidado de seguir pensando de que el Dios nuestro es un Dios que no se enoja. Porque el Dios de Israel se encendió de enojo contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y cuando Moisés oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Escucha este término que usa la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, era la gente pagana, la gente que adoraba a otros dioses, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh! Si tuviéramos un poco ¿de qué? De carne. ¡Oh! Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban ellos. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y todos los ajos que queríamos. Era una cocina bien equipada. Eran platos exquisitos. Esclavos, sí, pero con carne. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Estamos cansados de maná. Maná por aquí, maná por allá, maná en la mañana, maná en todos lados, maná. Ya no tenemos ni hambre de tanto maná. Lo que fueron a la Misión México era como los tamales, ya íbamos en el camino ya. Pero fueron 40 años de maná. Lo de nosotros eran 4 noches de tamales. Esto es, a ver qué nos espera en Guatemala. 40 años. Escuche esto. 40 años sin carne. 40 años sin carne. 40 años de maná. Maná, maná, maná y maná. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. No parecía ser tan apetecible tampoco. No parecía carne. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Mire, esta es receta es esto. Por eso se llama números, porque da detalles de todos los datos. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Sí, dice uno, oh, está interesante. 40 años, todos los días. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Hay una curiosidad del maná. El maná no sobrevivía al día siguiente. El maná se podría. El maná tenía que ser consumido el día que Dios lo proveía. No se podía guardar maná. Alguien no podía guardar y decir, a ver, cuando tenga hambre yo vendo. No, porque había maná para todos. Todos los días. Maná para todos. Todos los días. Dice el versículo 18. Dile al pueblo, le dijo el Señor a Moisés, purifíquense, porque mañana, escucha esto,
mañana tendrán carne para comer. ¡Uh! ¡Aleluya! Y ya se sentía el olor asado, porque se hacía carne asada, es con fuego que se comía. Y ya se sentía el olor. Mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, decía el pueblo. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor le dará carne y tendrán que comérsela. Ojo con esto, que esa instrucción de parte de Dios ya no viene en buenos términos. Ya no suena, no suena muy amigable. Le dice el Señor al pueblo de Israel: ya escuché la gritadera de ustedes. Va carne para ustedes y les voy a dar carne, pero cuando yo les dé carne, se la tienen que comer. Eso va amenazado. Esa era una carne bajo amenaza. Ya no era una carne de fin de semana de vamos a celebrar el cumpleaños de aquel que tiene 3 mesecitos. No, esto era amenaza. Versículo 19 dice: y no será solo un día. No será solo un día, ni 2, opa, ni 5, ni 10 días. Ojo con esto, ni 20 días. La comerán durante un mes entero, hasta que se les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado. Aquí está lo que Dios quiere decirnos. Pues han rechazado al Señor, que está aquí entre ustedes en medio del maná, y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Dios no está en términos de paz. Aquí hay un papá, se acaba de sacar el cinturón y dice: ¿qué quería? ¿Carne quería? Ahí está. Coma hasta que se muera de carne, con el cinturón en la mano, o la vara, o el cable, como hacíamos hacían como algunos de nosotros, ¿verdad? O la escoba. Coma hasta que se muera, coma hasta que se enferme. Vamos, vomite. Cuando vomite paramos. Eso está diciendo Dios. Versículo 31 dice: ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices. Ahí está la carne. Mire que todos aquellos que pelean porque los animalitos no hay que comérselos, mire este diseño de Dios. Aquellos que dicen: yo soy vegano, pastor, yo soy vegetariano, porque los animalitos pobrecitos. Si el Señor los diseñó para comérselos. Trajo codornices desde el mar y las dejó caer. Escuche, las dejó. ¿De cuál mar? Del mismo que cruzaron. Del mar. ¿De dónde han venido esas codornices? Del otro lado está de Egipto. Y dice que las hizo venir del mar. Las hizo caer por todo el campamento. Y había codornices por kilómetros, en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo, a 3 pies. Volaban de alto, no arriba, aquí en medio volaban. Millas y millas a la redonda. Estaba lleno de codornices. Así que el pueblo salió. Llevaban años sin comer carne.
salió y atrapó codornices todo el día. Todo el día. A lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Oiga esto. Nadie recogió menos de 50 canastas. Nadie recogió menos de 50 canastas de codornices para su casa. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Una técnica milenaria para conservar la carne. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas la carne, ojo, esta no fue trampa, esta fue la ira, el enojo de Dios. Cuando se comían las codornices, cuando la carne de codorniz estaba en su boca, el enojo del Señor se encendió contra su propio pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataabá, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. La carne que ellos tanto anhelaban fue la muerte para ellos. Dios mató muchísimos israelitas cuando comían carne, la carne de Egipto. Ahora los que quedaban tenían un dilema, y yo quiero dejarle esto en su corazón. El dilema que hoy también nosotros tenemos entre el maná y la carne. El mismo dilema que ahora le quedó al pueblo de Israel en el desierto, lo tenemos nosotros. Entre el maná y la carne. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál fue la decisión de Israel? ¿Cuál debería de ser nuestra decisión hoy? ¿Cuál es el problema del ser humano? De nosotros, que nuestros ojos se concentran en extrañar lo que teníamos, cuando no tenemos paciencia para ver a Dios obrar hoy, encaminado a lo que tiene preparado mañana. Si Dios dijo que te va a bendecir, deja la carne a un lado y disfruta el maná del camino, porque viene la promesa de Dios. Pero si en medio de la prueba Dios te dice, maná será para ti, tenemos que aprender a disfrutar el maná por encima de nuestros deseos. La carne que anhelaban de Egipto era el placer del pueblo, eran sus placeres. Ellos querían los placeres que tenían en Egipto, sin importar que vivían como esclavos. Hoy mucha gente quiere seguir disfrutando los placeres del mundo, sin importarles que viven esclavos al pecado. Dicen, yo quiero carne, no importa si me tengo que volver a Egipto, yo quiero carne de todas maneras. El dilema que hoy tenemos también es entre el maná y la carne. Yo me hago la pregunta: ¿y si lo que Dios tiene para usted y para mí hoy es maná, y lo que usted y yo estamos reclamando es carne? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con su vida si usted vive de inconforme, de queja, de lamento, de capricho por carne, cuando lo que realmente representa son sus propios placeres? Hay gente que sigue empecinada, sigue insistiendo en vivir como le da la gana.
llega un día donde Dios hace como hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué quieres? ¿Vivir como se te antoja? Está bien. Ahora mismo te lo permito. Vengan las codornices. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: coman, coman, coman. No un día, no 2, no 5, no 10, no 20. Un mes. Sáciense hasta que estén hartos de carne. Pero no sabía el pueblo de Israel que lo que Dios estaba permitiendo era su propia ruina. Era el acabose de su vida. Tenga cuidado con sus deseos. Tenga cuidado con anhelar lo que dejó atrás. Tenga cuidado con aquellos que dicen: ay, yo cuando no era cristiano, viera que bien me iba, pastor. Yo le pregunto: ¿no será que está pasando el desierto? ¿Y no será que Jericó le está esperando allá adelante? Aguante un poco. Ay, pastor, mire que... ¿no será que el Dios tiene maná como plan hoy? Porque mañana no viene carne, viene tierra que fluye leche y miel. Viene plan, propósito perfecto de Dios. No solamente vienen codornices, viene saciedad, viene plan de Dios. Pero si el proceso tiene que pasar por maná, tenemos que aprender a decidir por el maná y decirle: Señor, está bien. Si maná es tu propósito hoy, si esto que estoy viviendo es tu plan hoy, seguiré dándote gloria, seguiré dándote alabanza hasta que pase este desierto. Pero muchos en el camino se desesperan por la carne, se desesperan por vivir a sus antojos, por vivir a sus anchas, conforme a sus propios placeres. Y hay gente que dice: yo por eso no soy cristiano, porque hay demasiadas reglas. ¿Cuáles reglas? Si lo que Dios quiere es sacarte del pecado, sacarte de la oscuridad y decirte: ten paciencia, yo tengo plan para tu vida. Pero has vivido esclavo toda la vida. ¿Eso quieres de nuevo? Hay gente que no quiere tomar el plan de Dios porque Dios le ofrece maná. Dios le dice: espérate, tienes que cruzar esta temporada y deja que yo me encargue de suplirte. Deja que yo me encargue de hacer las cosas por ti. Y muchos de repente vivían una vida diferente antes sin Cristo y ahora se desesperan porque no la viven igual que antes y dicen: ¿qué estará pasando? Está pasando que Dios te está preparando, porque no vendrá tierra que fluya leche y miel para ti y tu familia si no sales aprobado en el maná del desierto. Hay muchos que su dilema es no pasar por el desierto, porque será un solo par de sandalias, porque tienen que depender de Dios. Porque ya no, en el desierto no se puede depender de las propias fuerzas. Ahí el grande que era, la grande que era, lo importante que era, ahora tiene que depender de que Dios le envíe todos los días maná, o se muere. Tiene que depender que en el día Dios le envíe una nube. Señor, la nube, porque el cristiano tiene que aprender a decidir o el maná o la carne. La carne, la representación que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Carne quieres, pues muérete. Carne quieres, extrañas tanto Egipto, extrañas tanto tu vida de pecado antes, pues muérete. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Extrañas Egipto, mira el menú. Extrañas los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Extrañas el pescadito, pues muérete con él. Muérete con la carne. Haz lo que te dé la gana, pero no te quejes cuando te destruyas a ti mismo.
¿Quieres volver al pecado? Haz lo que te dé la gana, pero no te quejes cuando esa sea la ruina de tu vida. Cuando no soportaste el desierto, cuando no soportaste depender de mí y no depender de ti. Cuando volvió a darte ganas de pecar y no soportaste mantenerte firme. Haz lo que te dé la gana, pero no te quejes mañana. El Señor le dice a Israel: ¿quiere carne? Pues ahí está su carne. Muéranse con su carne. Amada iglesia, el Señor está urgido de una generación de cristianos de maná. Una generación de cristianos que dependa de Dios, que crea en el Señor, que crea en el maná, que crea en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios, en el auxilio de Dios. Que en su corazón no haya deseo de regresar al pecado, a la esclavitud de donde Dios te sacó. O muérete. ¿Quieres vivir como te dé la gana? Haz lo que te dé la gana, le dice el Señor al pueblo de Israel. Coman carne hasta que se mueran. Cuando se ponían el bocado en la boca, Dios los mataba. No juegue con el pecado. No coquetee con el pecado. Si ya Dios le sacó de ahí, decídase de una vez por todas por el maná. Dígale: Señor, yo voy a depender de ti. Yo te entrego mi dependencia de las cosas que tengo, de mis logros, de mis capacidades, de mis triunfos, de mis propias fuerzas. Hoy decido por el maná. Enséñele a sus hijos que escojan el maná antes que la carne. La carne es vivir esclavos, esclavo a su propia fuerza, esclavo a sus propios deseos, esclavo al pecado, esclavo como el pueblo de Israel vivían esclavos en Egipto. ¿Sabe qué me asusta? Que Dios tiene el poder para acabar con nuestra vida. A mí me asusta. Cuando pienso en donde Dios me sacó y recuerdo que Dios tiene el poder, así como me sacó de ahí para acabar conmigo, yo digo: no, no, Señor, tranquilo, tranquilo. Muchos piensan que haciendo lo que les dé la gana en la vida van a llegar donde quieren. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que si lo que usted quiere es carne, dele, coma. Pero no piense que va a llegar tan lejos. No se llega lejos comiendo carne en vez de maná. Haga lo que le dé la gana. Lo que le dijo el Señor a Moisés: que están lloriqueando por carne, hagan lo que ustedes quieran. Coman, no un día, 2 días. Vamos, sáciense. Coman carne en la mañana, coman carne a mediodía, carne en la noche. No duerman, desvélense, coman carne hasta el hartazgo, coman carne. Todo lo que han querido, lo que han lloriqueado por carne, coman carne, muéranse de comer carne. Quiere hacer lo que a usted le da la gana, haga lo que usted quiera. Pero no se queje mañana cuando usted haga su propia rebeldía, sus propios caprichos, y Dios se olvide de usted. Es su decisión, jóvenes. Tengan cuidado con la pornografía, con la masturbación, con ir a acostarse con fulanito o fulanita. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero tenga cuidado, que Dios puede acabar con su vida. La paga del pecado es muerte. La paga de vivir anhelando la carne de Egipto es la ruina de su vida. Hay mucho cristiano que no prospera en su vida cristiana, no sale adelante, no tiene paz, no se regocija, no vive en santidad, porque vive lloriqueando por la carne de Egipto. Sigue coqueteando con el pecado. Sigue dándose unos brequecitos ahí, alejándose un poco de Dios y acercándose al mundo. Pastor, pero fulano lo hace. ¿Y a usted qué tiene que importarle lo que fulano haga? Es su decisión, o el maná o la carne. Es su decisión o el plan que Dios tiene para usted. Aún en medio del desierto no te dejará, no te desamparará. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué en el desierto. Sé valiente, no temas ni desmayes, que así como estuve con Moisés, yo también estaré contigo.
¿Sabe qué me sorprende? Que Josué no fue de los que pidió carne. Yo me imagino a Josué viendo al pueblo cómo reclamaba por carne. Yo me imagino que a Josué le sudaban las manos, se ponía nervioso, se sudaba helado, dicen algunos, ¿verdad? Cuando escuchaba al pueblo con la lloriqueadera por carne. Yo me imagino a Josué, déjeme soñar un poquito, que se callaba y se detenía y decía porque el Señor acabó con toda una generación de israelitas. Y Josué no era un jovencito cuando tomó el liderazgo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Un hombre grande, mayor. Josué sobrevivió con el maná. ¿Sabe qué vieron los ojos de Josué? Vio las murallas de Jericó cómo cayeron enfrente de sus ojos, como Dios tumbó los muros. Le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Prepárate, Josué. Josué decidió por el maná. Por eso terminó junto con Aarón, con Caleb, viendo la tierra prometida. Aarón y Moisés, que eran los encargados de llevar al pueblo a esa tierra, murieron en el camino. ¿Cuál va a ser su decisión? El mismo dilema lo tenemos nosotros, entre el maná y la carne. Entre seguir viviendo como antes vivíamos, con nuestras libertades y nuestros placeres, o decirle: Señor, yo hoy dependo de ti. Aunque mis ojos no vean lo que yo quiero hoy, yo no vuelvo atrás. Porque en medio del desierto Dios va a enviar la nube. Dios va a levantar la columna de fuego. Y Dios va a enviar maná de mañana y de noche, para que nunca te haga falta, para que siempre veas la gloria de Dios, para que siempre veas al Señor obrar en tu vida. Y que tu corazón no anhele la carne, no anhele los placeres que ya sacrificaste para Dios, aquellos que dejaste atrás. Y permite que Dios llene tu vida, que te muestre todo el plan que Él tiene, que te enseñe cómo las sandalias que Él cuida no se gastan, que te enseñe Él que en el frío más crudo de la noche del desierto Él te cuida, que te enseñe Dios que en el fuego abrasador del calor del desierto Él te refresca. Deja que Dios te muestre que cuando tengas hambre Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él va a abrir puertas que nadie puede abrir, aunque eso sea maná, que no te hará falta, carne de esclavitud, cuando Dios te ha dado libertad. Póngase de pie, por favor.